hemos prostituido la idea de que ganar dinero en el mercado es fácil. Y con ese reclamo, mucha gente, como suele ocurrir en las burbujas, acaba comprando en el peor momento posible, ¿no? Y luego, como no saben realmente, cuando llega el movimiento de vuelta, no gestionan el riesgo bien, se quedan anclados en esas inversiones y muchas de ellas probablemente no volverás a ver esos precios, ¿no? O tardarás 2 décadas en volver a verlos. ¿Qué crees que va a pasar con los tipos de interés en los próximos años? ¿Crees que van a estar estables en torno a ese 3, 4, incluso 4,5%? ¿Crees que tendrán que corregir los bancos centrales y bajar los tipos de interés? A ver, aquí esta es una de las preguntas, yo creo, más interesantes para los próximos años, ¿no? ¿Ha cambiado el mundo del dinero gratis? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho es una aberración. Porque convencer a la gente que la tasa de interés natural es el 0% no tiene ni pies ni cabeza. Que hayamos llegado a tener 18 billones de euros en bonos cotizando en tasas negativas, eso es absurdo. Cuando tú no le pones precio al dinero, lo que haces son malas inversiones. O sea, no buscas la rentabilidad, sino que todo vale. Y por eso ha crecido como han crecido las compañías zombie, y por eso hemos visto cómo se ha disparado la práctica de la recompra de acciones por parte de las propias compañías, porque podían financiar esas compras con deuda que apenas les costaba, ¿no? Y entonces, para ganar un 1,5% se metían a hacer sus recompras de acciones porque era una maravilla. Cuando realmente no ganaban más, simplemente repartían muchas de ellas el mismo beneficio entre menor número de accionistas. Yo creo que ha habido una manipulación extraordinaria y me da la sensación de que eso se ha acabado al menos durante un tiempo. No digo que no volvamos dentro de 8 años, pero al menos a 2, 3 años vista creo que se ha acabado. ¿Cómo se va a comportar el mercado si la inflación se mantiene entre el 2 y el 4% los próximos 3 años, tal y como nos dicen los bancos centrales, y las tasas de interés no bajan del 2%? Esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto pueden ganar las compañías? ¿Cuánto consumo puede haber? ¿Cuánto pueden crecer en términos de PIB cada región? Porque eso te va a dar la clave, ¿no? Para mí los bancos centrales lo hacen muy mal. Lo hicieron muy mal antes de la crisis. Mucha gente dice, criticas el QE ilimitado y las ayudas, pero eran necesarias. Digo, sí, en 2020 sí, pero no todo lo que veníamos haciendo 10 años antes. El QE3 fue un despropósito, el que hizo Estados Unidos. La bajada de impuestos de Trump en 2016-2017 fue un despropósito, no hacía falta para nada. Hubiese estado genial poder hacerlo cuando llegó la crisis, y que el Banco Central Europeo haya mantenido la premisa de que como no llegábamos al 2% de inflación, los tipos tenían que estar en tasas negativas del menos 0,50 y con programas de QE, era otro despropósito. Llega el COVID y nos pilla con una balsa de estímulo ya gigantesco cuando hay que hacer mucho más, ¿no? Y se comete el error de no ver venir lo que ocurre con la inflación y se le tacha de transitorio, ¿no? Nos explota luego la inflación en la cara y ahora vemos a los bancos centrales cometiendo el segundo gran error, ¿no? Que están subiendo las tasas de interés a un ritmo sin precedentes, y eso va a cosechar una reacción en términos de crecimiento desastrosa el año que viene y a lo mejor incluso en 2024, al menos en mi opinión. Y dices, bueno, ¿no van a reaccionar otra vez de forma súper agresiva a lo que van a provocar? Digo, sí, es probable. Lo que ocurre es que hay tal miedo a no recuperar la confianza, y lo que les ha hecho perder la confianza es la lucha contra la inflación, ¿no? Se pasaron muchas reuniones diciendo esto es transitorio, no hay problema, y ahora es un error garrafal si dan por finalizada la lucha contra la inflación y vuelve como pasó en los 70, y Powell no hace más que repetir ese mensaje. Entonces yo tengo la sensación de que ellos están más cómodos equivocándose de hacer de más que no de hacer de menos. Y eso les va a llevar probablemente a Europa a situar tipos cerca del 4, a Estados Unidos por encima del 5, en un mundo con un 350% de deuda sobre el PIB, más de un 350 realmente, subidas coordinadas quitando en Japón y en China a nivel global, restricción monetaria brutal. Dices, ¿crees que puede haber un accidente? Digo, sí, creo que hay unas probabilidades altísimas de accidente severo. Claro, el tema es que los países llegan súper endeudados. Entonces, ¿cómo va a afectar a los países esta subida de tipos de interés? Porque vi como la gráfica de lo que le costaba financiarse a Estados Unidos, y con la subida de tipos de interés se disparaba el coste anual en intereses de la deuda. Va a haber un porcentaje muy grande de lo que recaudan fiscalmente que va destinado a lo que llaman ellos el service de la deuda, o sea, al pago del propio endeudamiento. Tienes otro componente que es muy, muy interesante, y es que el juego
de los bancos centrales es pernicioso porque se han convertido en herramientas de los gobiernos. Es decir, el BCE ha estado comprando el 100% de las emisiones que hacían España, Italia, Portugal a nivel periférico, y Estados Unidos emitía deuda que compraba la Reserva Federal de forma masiva. Al cabo de un año, por el interés que pagaba el Tesoro a la Reserva Federal le hace un abono al Tesoro, es decir, le devuelve el dinero que le ha pagado. Con lo cual dices, para, si tú estás emitiendo deuda que te la compra este individuo y este individuo luego te devuelve el interés que ha cobrado de la deuda que has emitido, digo, entonces todo queda en casa, ¿no? Tú te estás comprando tu propia deuda y no hay pago de intereses porque te devuelven. Ahora, lo más curioso es que, claro, como han estado comprando cantidades masivas con los programas PEP en Europa, con los programas de QE en Estados Unidos, a tipos bajísimos y están subiendo las tasas de interés muy rápido, ya no tienen un saldo positivo. Es decir, cada año la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, ya no recibe intereses de la deuda que ha comprado, sino que tiene pérdidas. Y el que tiene que pagar para mantener a los bancos centrales con un saldo positivo es a la inversa, es el propio Tesoro, que es el que está más endeudado y que tiene que dedicar una parte cada vez mayor de sus impuestos a pagar el tipo de interés que están marcando los bancos centrales. Cuando lo ves así con esa visión, dices, estamos haciendo disparate tras disparate, y la pregunta es, ¿puede pasar lo de Reino Unido, ¿no? Yo siempre digo que es muy difícil que el mercado colapse a raíz de algo que ya estás hablando de forma abierta en los mercados. Va a haber recesión, el impacto, la bajada de resultados de las compañías. Eso no puede ser un cisne negro, pero un cisne negro tiene que tener el componente de sorpresa. Lo que pasó con los planes de pensiones, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Y es un riesgo que puede trasladarse en 2023 al resto del mundo y provocaría ventas forzosas, y ahí te encuentras algo como lo que ocurrió con Lehman en 2008, ¿no? De repente dices, no, para sanear los balances te cargas la industria. Y eso no se veía venir. Y es tal vez el efecto nocivo realmente de lo que están haciendo los bancos centrales, que tal vez, no sé si va a ocurrir, descubramos en 2023-2024. ¿Y qué señales tendrías que ver tú, Pablo, para empezar a crear tu posición en bolsa? Capitulación. Es decir, nunca antes hemos visto una recesión tan pronosticada, ¿no? Yo veo modelos de la Reserva Federal de Nueva York, de Atlanta, estadísticas de todo tipo de los bancos de inversión. Todo el mundo está al 40, al 50%, al 70% afianzada. La curva de tipos completamente invertida. Va a haber recesión, todo el mundo lo asume, ¿no? Luego ves las predicciones de earnings per share o beneficios por acción de cara a los 2023 y neto en el año esperan que suba. Y dices, a ver, nunca en una recesión han ganado más las compañías, con lo cual algo no encaja. Miras los flujos en bolsa y han sido crecientes en Estados Unidos todo el año. No encaja con una recesión. Miras el spread de crédito entre el high yield o el bono de peor calidad y los bonos soberanos, que son los bonos de mayor calidad, y tampoco encaja. Al final, la sensación que tengo es que todo el mundo prevé que va a haber un problema, pero nadie quiere poner en precio realmente hasta dónde pueden caer la bolsa o distintos sectores o acciones si ese problema realmente se manifiesta como algo real. Entonces, falta ese componente, ¿no? Tal vez el que digas, por fin se ha perdido la confianza, y la hemos perdido en criptos. La gente, por ejemplo, ahora empieza a pensar que pueden desaparecer. Hay gente que dice, ¿y si Binance quiebra? Te digo, vale, ese es el entorno. FTX ha puesto en tela de juicio que tal vez los exchanges se vengan abajo, de la misma manera que dudas de algunas stablecoins, porque algunas han ido al garete. Ese feeling de oye, esto igual, aquí no hay que estar, ¿eh? Es que igual hay que sacar el dinero. En China ha pasado también. 75% de caída desde máximos. Crisis brutal después de abrir las restricciones del COVID-0. 2 puntos por debajo de crecimiento respecto a la expectativa del gobierno. Tienes el problema de Evergrande y cómo se ha filtrado en todo el sector inmobiliario. Y hay mucha gente, yo lo he oído de gente que respeto, que te dice, en China no se puede entrar. O sea, China hay que apartarlo. Te digo, vale, ese es el clima.
ya no quieres plantearte. Todo el mundo quiere saber dónde está el suelo de la bolsa. Todo el mundo me pregunta, ¿hasta dónde va a caer? ¿3.600, 3.500, 3.400, 3.200? ¿En qué mes? Te digo, ese no es el clima. El clima es otro. Es cuando dices, que igual esto baja a 2.000, ¿no? Y te empiezas a plantear, yo no quiero comerme esa última fase de caída tan grande, ¿no? Y ahí es cuando sueles estar cerca del suelo. Los suelos nunca se encuentran cuando la gente te pregunta dónde está el suelo, ¿no? Mi opinión es, hasta que no vea ese comportamiento un poco de pérdida de confianza, probablemente no quiera volver al mercado, salvo que las cotizaciones reflejen valoraciones que ya justifican estar en el largo plazo, pero es que no creo que vaya a ser posible hacer eso mientras no cambie la actitud del inversor. ¿Crees que puede tener que ver esta entrada masiva de dinero con que se haya popularizado la inversión y que cada vez sea más sencillo invertir? Hombre, 2020 fue un año de condiciones idílicas para que mucha gente entrase a los mercados, ¿no? Nos quitaron de actividades rutinarias, no podíamos salir de casa, no había eventos deportivos, hay mucha gente que le gusta invertir o apostar en eventos deportivos, mandaron dinero a la gente, el que estaba en su casa sin trabajar tenía una cobertura social y de repente descubres que decir, bueno, pues ya que tengo que estar en casa 24 horas al día durante meses, oye, pues puedo meterme en el mercado y los amigos, oye, pues yo me estoy forrando, yo he comprado tal, y se ponen de moda los meme stocks, las criptomonedas. Era tal vez como el caldo de cultivo idóneo, ¿no? Para que viese este tipo de comportamiento. Muchísima gente ha perdido hasta la camisa comprando la estupidez de los meme stocks de 2020 y principios de 2021, que ahora ya no valen nada, la mayoría de ellos. Han perdido hasta el 90% de lo que subieron. Criptos, mucha gente que compró en la parte de arriba ha perdido entre un 80 y un 90%. Pero ha habido valores importantes. Hemos visto caídas de más de un 60 en Tesla, de más de un 70 en Facebook y en Twitter. Amazon, ¿no? También ya está. En Twitter, no, perdona, en Netflix, sí. Amazon está cayendo ya más de un 50. Lo que quiero decir es que, claro que importa el punto al que entras, claro que importa la valoración. No puedes justificar todo. Se ha democratizado la entrada, Robinhood y todo este tipo de plataformas han democratizado la entrada, lo cual es buenísimo, pero hemos prostituido la idea de que ganar dinero en el mercado es fácil. Y con ese reclamo, mucha gente, como suele ocurrir en las burbujas, acaba comprando en el peor momento posible, ¿no? Y luego, como no saben realmente, cuando llega el movimiento de vuelta, no gestionan el riesgo bien, se quedan anclados en esas inversiones y muchas de ellas probablemente no volverás a ver esos precios, ¿no? O tardarás 2 décadas en volver a verlos. Por tanto, se ha hecho mucho daño, ¿no? Con esta idea de todo sube y te puedes retirar, ¿no? Yo lo he oído en mis hijos incluso. Es que igual no tengo que trabajar. Y digo, bueno, vale, pues está muy bien, espérate que te pegues el guantazo y luego hablamos. Porque es muy utópico, ¿no? Esa forma de pensar.